No se me va a olvidar jamás ese sonido. El sonido de la puerta trasera cerrándose a las 3 de la madrugada. Vivimos en un bajo con jardín, en un barrio bastante tranquilo de Móstoles. Esa puerta solo se abre desde dentro, y no chirría. Pero cuando se cierra, hace un clac muy característico. Yo estaba dormida. O eso creía. Abrí los ojos sin moverme, el corazón me empezó a golpear como si alguien me estuviera sacudiendo el pecho desde dentro. Miré a mi lado, Rubén no estaba. Lo primero que pensé fue que se había levantado al baño, pero desde la cama se ve la luz del pasillo y no estaba encendida. Me quedé muy quieta, aguantando la respiración, como si estuviera en una película y tuviera que escuchar al asesino antes de moverme. Escuché pasos. Muy suaves. La moqueta amortigua, pero no del todo. Fui tonta. Pensé que quizás había oído mal, que Rubén estaría en la cocina o algo. Me levanté en silencio, fui al salón, y ahí lo vi, Rubén, entrando por la puerta trasera, con una camiseta arrugada, sin chaqueta, y el pelo despeinado como cuando habíamos follado por la mañana. Pero no conmigo. No dijo nada al verme. Solo se quedó quieto. Nos miramos unos 10 segundos que me parecieron 10 minutos. Yo no dije nada. Él, tampoco. Y después, como si nada, se encogió de hombros y dijo, no podía dormir, salí a dar una vuelta. Ni un ápice de vergüenza. Ni una pregunta de por qué yo estaba despierta. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, detrás de él, en su muñeca, llevaba una pulsera rosa chillón de esas que dan en los bares de copas. Yo conocía esa pulsera. Yo la había llevado. Era del Karma, un pub de copas en Fuenlabrada. Yo había estado allí la semana anterior con mis compañeras del Insti. Y esa noche, justo esa noche, él me había dicho que tenía turno extra en la empresa. No le dije nada. No le grité, no lloré, no le pregunté. Solo me giré y volví a la cama. Me tumbé boca arriba, con los ojos abiertos y el pecho ardiendo. En ese momento lo supe. Rubén estaba saliendo con otra mujer. Y lo hacía por la noche, saliendo por la puerta trasera, como si yo fuera idiota. Como si no pudiera sumar 2 más 2. Al día siguiente, todo fue normal. Desayuno, ducha, él se fue al trabajo y me dio un beso como siempre. Pero algo dentro de mí ya había empezado a romperse. Lo peor es que no me dolía aún. No. Me sentía observadora. Como si ya no fuera parte de mi propia vida. Tenía que saber más. No por celos. Por dignidad. Pero no iba a tocarle el móvil. Ni correos. No. Yo iba a hacer algo diferente. Iba a seguirle. Pero a mi manera. El lunes siguiente pedí una baja por ansiedad en el instituto. No dije nada en casa. Rubén pensaba que me iba a trabajar como siempre, pero en vez de coger el coche y meterme en el atasco de la I-5, me fui directamente a casa de mi prima Marta, que vive sola en Leganés y no hace preguntas. Le dije que necesitaba estar fuera unas horas y que me dejara las llaves. Ni siquiera le expliqué para qué. Sabía que algo pasaba, y le bastó. Me senté en su salón con mi portátil, un café frío y una lista escrita a mano con todos los horarios raros de Rubén que había ido anotando mentalmente en los últimos meses, las noches en que se quedaba haciendo horas, las veces que salía a tomar algo con los del curro, los días que llegaba con olor a perfume que no era el mío. Nunca había sido el tipo de mujer que espía a su marido, pero supongo que todas las que lo hacen dijeron lo mismo antes de empezar. No iba a seguirle como en las películas, con gafas de sol y una bufanda. Yo no soy idiota, ni tengo tiempo para juegos. En vez de eso, busqué a un tipo que conocí hace años,
Un antiguo alumno mío que ahora trabaja como informático y hace cosas por dinero. Le escribí por Telegram. Me contestó en menos de una hora. Le dije lo que quería, saber dónde va mi marido cuando dice que trabaja. Me pidió el número de Rubén y una foto. Me dio un precio cerrado. Le pagué en 2 transferencias pequeñas. Me dijo que en 3 días lo tendría todo. Esos 3 días fueron una tortura. Fingir la rutina fue lo peor. Despertarme antes que Rubén, prepararle el café como siempre, hacer que todo estaba bien, escucharle hablar del trabajo, incluso acostarme con él una noche, solo por no levantar sospechas. Fue rápido, casi automático, como si estuviéramos cumpliendo un trámite. Yo me dejé hacer, pensando en otra cosa. Ni siquiera sentí asco. Solo distancia. Como si estuviera fuera de mi cuerpo. El jueves a las 6 de la tarde recibí un mensaje con una carpeta comprimida. No la abrí enseguida. La dejé ahí, como si fuera una bomba que podía explotar en cualquier momento. Esperé a estar sola en el salón de Marta, con la puerta cerrada, el móvil silenciado y la luz apagada. El archivo pesaba más de lo que imaginaba. Dentro había fotos, capturas de pantalla de ubicaciones, entradas y salidas de un parking subterráneo, todo ordenado por días y horas. Y ahí estaba Rubén, mi Rubén, el hombre con el que me casé, entrando 2 veces por semana en un edificio de apartamentos turísticos en la calle Atocha. Siempre el mismo horario, martes y jueves a las 8 de la tarde, sale a las 11:15. Ella nunca aparece en las fotos, pero no hace falta. En una de las imágenes, Rubén lleva una bolsa con una botella de vino y 2 vasos de plástico. En otra, se le ve entrando con una caja de sushi. En otra, riendo por teléfono, justo antes de subir. Eso fue suficiente. No me hizo falta más. Cerré el portátil sin drama. No lloré. No grité. No sentí esa rabia que tanta gente dice que siente. Fue más como una confirmación de lo que ya sabía. Algo se rompió dentro de mí, sí, pero fue silencioso, limpio, como si hubieran cerrado una puerta sin dar portazo. Cuando volví a casa, Rubén estaba viendo la tele, como siempre. Me preguntó si quería pedir pizza. Le dije que no tenía hambre. Me ofreció una manta. Le dije que tenía calor. Me sonrió como si nada pasara. Y me di cuenta de que yo ya no podía seguir siendo parte de esa mentira. Pero tampoco iba a armar un espectáculo. Aún no. Yo no soy así. Él se metió en la cama y me dijo que me esperaba para dormir. Me lavé los dientes como un autómata, me metí en la cama y me giré hacia la pared. A las 4 de la mañana me despertó su respiración pesada. Tenía la espalda descubierta. Y entonces lo supe. No me lo había contado. No me lo iba a contar. Rubén no iba a confesar porque, para él, no estaba haciendo nada malo. En su cabeza, seguramente pensaba que me estaba ahorrando un disgusto. Que mientras no lo supiera, no era real. Esa fue la parte que más me jodió. No el engaño. La falta de respeto a mi inteligencia. A la mañana siguiente, mientras él se duchaba, me senté en el sofá con su portátil, que siempre dejaba abierto. No iba a revisar sus correos ni sus chats. Eso ya lo tenía claro. Lo que quería era algo más específico. Fui directamente al historial de Google Maps. Una opción que muchos olvidan. Ahí estaban todas sus rutas guardadas. Fechas, horas, lugares. El gimnasio al que iba 3 veces por semana no existía. El pub de copas con los compañeros de trabajo tampoco. Era todo fachada. Todo tenía un patrón. Y todo encajaba con los días que desaparecía por la puerta trasera.
Mi Rubén había organizado su vida con precisión quirúrgica. Y lo peor, llevaba haciéndolo al menos desde abril. O sea, 5 meses. El día que lo confirmé, Rubén vino a casa con una botella de vino. Decía que era de una cata que habían hecho en el trabajo. Me preguntó si quería tomar una copa con él en el jardín. Acepté. Salimos, nos sentamos en las sillas viejas de plástico blanco que nunca me gustaron, y brindamos. Me habló de un cliente que quería cambiar toda la instalación de aire acondicionado en un edificio del centro. Yo asentía, fingiendo interés. Pero por dentro ya estaba escribiendo mentalmente lo que le iba a decir cuando llegara el momento. No pensaba suplicarle explicaciones. No quería promesas. Solo iba a decirle lo que había visto. Sin rabia. Sin llanto. Y con todo planeado. Porque si él había tenido tiempo para mentirme, yo también iba a tener tiempo para decidir cómo hacerle pagar por ello. La confrontación no fue como en las películas, no hubo platos rotos ni gritos que despertaran a los vecinos, tampoco lágrimas teatrales ni súplicas ridículas. Fue un lunes por la tarde, uno de esos días grises en los que nadie espera que pase nada, y quizás por eso fue perfecto. Rubén acababa de llegar a casa después de reunirse con un proveedor, según él. Olía a perfume barato, uno de esos dulzones que se notan incluso con mascarilla, y que yo no usaba desde que tenía 20 años. Ni me miró al entrar. Dejó las llaves en el cuenco de la entrada, se quitó las zapatillas como hacía siempre y fue directo a la cocina. Abrí la carpeta que tenía preparada desde hacía una semana, la misma que había impreso con las fotos, ubicaciones y fechas. Todo en orden cronológico, sin adornos. La dejé encima de la mesa del salón y me senté en la butaca, en silencio, con las piernas cruzadas y la calma de quien ya no tiene nada que perder. Cuando salió de la cocina con una cerveza en la mano, vio la carpeta. No dijo nada. Caminó lento, como si supiera lo que era. La abrió, hojeó las primeras páginas, y en lugar de reaccionar como un idiota y fingir que no entendía, se sentó enfrente de mí y cerró la carpeta. Nos miramos. Tardó unos segundos en hablar, y cuando lo hizo, su voz era suave, como si estuviera hablando con alguien que no quería asustar. ¿Qué quieres saber? Nada, respondí sin moverme. Ya lo sé todo. Solo quiero que me lo digas tú, con tu boca, sin excusas. Fue solo una vez al principio, empezó. Luego, no sé cómo pasó, pero nos veíamos y, joder, Laura, tú ya no me mirabas. Tú ya no. No me culpes por tus decisiones, le corté sin subir el tono. No empieces por ahí. No te culpo, pero tú también te alejaste, dijo, mirándome como si esperara que yo confirmara su versión de los hechos. Hacía meses que no me tocabas, que no me preguntabas cómo estaba. Dormías en el filo de la cama, Laura. ¿Sabes lo que se siente? Sí, respondí. Lo sé perfectamente. Volvió a quedarse callado. Parecía que buscaba palabras que no encontraba. Se pasó la mano por el cuello, nervioso. Se notaba que no tenía un discurso preparado. No se lo esperaba así. Pensaba que yo lo descubriría llorando o que haría una escena. Pero eso nunca iba a pasar. Yo había tenido días de sobra para imaginarme cada palabra. Él no. ¿Desde cuándo? Pregunté. Desde abril, admitió. ¿Y ella? ¿Quién es? No es nadie importante, dijo rápido, como si eso quitara gravedad al asunto. Una chica que trabaja cerca, no es nada serio. ¿Y si no es serio, por qué lo haces 2 veces por semana? Rubén bajó la vista. No tenía respuesta para eso. Su silencio fue lo único honesto que dijo en todo el día. Se encogió de hombros, como si el gesto pudiera borrar los 5 meses de mentira.
Me sorprendió no sentir rabia en ese momento. Solo una mezcla de cansancio y desilusión que no sabía muy bien dónde colocar. Era como si me hubieran vaciado por dentro. ¿Te acostaste con ella? Sí. ¿Sin protección? No, joder, no soy imbécil. Solo cobarde. El comentario le molestó. Lo noté por cómo apretó la mandíbula, pero no me contestó. Se levantó, empezó a caminar por el salón como si estuviera atrapado, como si de pronto no reconociera su propia casa. No sé por qué no me detuve antes, murmuró. Empezó como una tontería. Un polvo suelto. Algo sin importancia. Luego se volvió rutina. No lo pensé mucho. Claro. Porque para ti la rutina era que yo cocinara, lavara, corrigiera exámenes, te preguntara cada día si estabas bien. Y mientras tanto, tú te ibas a joder a otra. Pero como era rutina, no cuenta, ¿no? Se volvió hacia mí. No digas eso. No era así. Dilo tú, entonces. Dilo como fue. No lo dijo. Volvió a sentarse. Se tapó la cara con las manos. Y por primera vez en todo ese tiempo, no se defendió. No pidió perdón. No lloró. Solo se quedó ahí, cabizbajo, aceptando lo que había hecho, como un crío atrapado copiando en un examen. Yo tampoco quería una disculpa. Una disculpa no me devolvía los meses que me robó, ni los besos falsos, ni las veces que me miraba a los ojos sabiendo que me estaba mintiendo. Lo que quería era algo más difícil, que se hiciera cargo. Que no intentara disfrazarlo. Que no dijera fue un error, como si se hubiera tropezado y caído dentro de otra cama. ¿La vas a seguir viendo? No lo sé. Pues decide. ¿Y si te digo que no la volveré a ver? Te pregunté si la vas a seguir viendo, no si vas a mentirme otra vez. Rubén se levantó y fue al dormitorio sin decir nada más. No se encerró, no hizo ningún gesto dramático. Simplemente desapareció. Y yo me quedé sola en el salón, con la carpeta encima de la mesa, con las pruebas impresas de algo que ya no importaba tanto. Porque ya estaba hecho. Ya lo había hecho. Y lo que venía después iba a ser otra historia. Esa noche dormimos en la misma cama, espalda contra espalda, sin tocarnos. No porque no quisiéramos, sino porque ya no sabíamos cómo. Era como dormir al lado de alguien que no hablaba tu idioma. El silencio no era incómodo, era definitivo. Yo ya estaba haciendo mi propio plan. Porque esto no iba a terminar con una conversación ni con una separación amistosa. No. Él iba a entender exactamente lo que había hecho. Y lo iba a pagar. Durante los días siguientes Rubén y yo nos movíamos por la casa como dos desconocidos que comparten techo por obligación. Hablábamos solo de lo imprescindible, quién compraba pan, quién sacaba la basura o si quedaba leche en la nevera. No dormíamos bien ninguno de los dos. Él se daba la vuelta constantemente. Yo me levantaba de madrugada y me quedaba en la cocina con el móvil apagado solo para no escuchar su respiración. Cada vez que le veía pasar por el pasillo, con esa actitud de hombre resignado que no sabe si tiene derecho a hablar, me daban ganas de decirle que se fuera, pero me detuve. Tenía la sensación de que si lo echaba, me quedaría con una rabia sin dirección. No quería compasión ni disculpas, quería equilibrio, y eso no se consigue perdonando, se consigue devolviendo. Rubén no lo sabía, pero yo había hecho mis propias gestiones. Tenía acceso a sus correos de trabajo porque compartíamos el ordenador y él era tan confiado que no cerraba sesión. En uno de los mensajes había detalles sobre un proyecto importante que su empresa estaba a punto de cerrar con una constructora. Eran datos que no deberían estar en manos de nadie fuera de la empresa, pero ahí estaban, con planos adjuntos y presupuestos. Me bastó con reenviármelos a una cuenta que abrí con otro nombre,
No sabía todavía qué haría con esa información, pero entendía que el hombre que me había mentido durante meses merecía algo más que una simple ruptura. El viernes a las 7 de la tarde me dijo que iba a salir a tomar algo con su compañero de trabajo, el mismo que siempre usaba de coartada. Asentí, sin demostrar interés. Esperé 20 minutos y llamé al número de la mujer con la que se veía, que ya había conseguido por el informe del informático. Me contestó una voz joven, algo nerviosa. ¿Quién es? La mujer del hombre con el que te acuestas, dije sin gritar, sin titubear. No te llamo para insultarte, solo quiero que escuches algo. Ella guardó silencio. Esta historia se va a acabar, continué. No pienso montar escenas, pero si vuelve a buscarte, tu jefe recibirá un correo con los mensajes que te ha enviado desde el ordenador de la empresa y con las ubicaciones de las noches que pasasteis juntos. No lo haré ahora, pero lo haré si lo vuelvo a ver con él. No me importa si le quieres, si te da pena o si te hace promesas. Solo quiero que desaparezcas. No contestó nada. Colgó. No volví a llamarla ni ella volvió a llamar. No me hacía falta confirmar si funcionó. Sabía que sí, porque el siguiente martes Rubén llegó a casa puntual, con la cara de quien ha recibido un portazo invisible. No pregunté nada. Preparé la cena, la dejamos a medio comer y luego cada uno se metió en la cama sin decir palabra. Al día siguiente, cuando él se fue al trabajo, imprimí todas las pruebas que tenía sobre el contrato de su empresa y las guardé en un sobre. Fui a la sede de la constructora y pedí hablar con el responsable de compras. No di mi nombre real. Le conté que había irregularidades en los presupuestos, que el técnico de mantenimiento estaba inflando cifras para obtener comisión. El hombre me pidió pruebas y se las di. No me miró con sorpresa, sino con el gesto serio de quien sabe que ese tipo de cosas pasa más a menudo de lo que la gente cree. Me pidió un número de contacto. Le dejé uno falso. Salí de allí sin temblar. Por la noche Rubén llegó más temprano que de costumbre. Intentó hacer conversación. Dijo que quizá podríamos ir un fin de semana a la sierra, despejarnos un poco, intentar arreglar las cosas. ¿Arreglar qué? Pregunté. Nosotros. ¿Tú crees que esto tiene arreglo? No lo sé, pero quiero intentarlo. ¿Y qué significa intentarlo para ti? ¿Dejar de verla una semana? 2. No respondió. Se levantó y fue al baño. Lo escuché cerrar la puerta. Cuando volvió, se sentó en el borde de la cama y dijo en voz baja que la había dejado definitivamente. No me sorprendió. Sabía que no tenía otra opción. Lo que sí me sorprendió fue que, mientras lo decía, sonaba sincero. Pero ya era tarde para que eso importara. 2 días después lo llamaron de su empresa. Estaba en la cocina cuando sonó el teléfono. Contestó y lo escuché ponerse pálido. Se apartó al pasillo, pero yo podía oír su voz baja, insegura. Decían que había una investigación interna, que habían recibido documentación anónima sobre irregularidades en presupuestos, que debía presentarse al día siguiente en la oficina con toda su correspondencia laboral. Cuando colgó, vino hacia mí con los ojos perdidos. Parece que hay un problema con un contrato. No sé qué ha pasado, alguien ha mandado información a la competencia. Vaya, dije sirviendo café, qué casualidad. Tú no tendrás nada que ver, ¿verdad? ¿Por qué lo haría? No me creyó. Lo vi en su cara. Pero no tenía pruebas. Pasó el resto del día en silencio, revisando documentos, borrando correos, haciendo llamadas. Al día siguiente salió antes del amanecer. Volvió a las 3 de la tarde. Le habían suspendido temporalmente mientras revisaban todo. Decían que él no era el único bajo sospecha, pero que debía quedarse en casa hasta que se aclarara. Su cara lo decía todo.
Sabía que su carrera se acababa. No me alegré, aunque cualquiera pensaría que sí. Lo que sentí fue una especie de equilibrio. Por fin entendía lo que era perder el control de algo que creías tener seguro. Lo miré moverse por la casa, apagado, sin propósito. No se enfadaba ni lloraba. Simplemente existía. Y en ese vacío entendí que mi venganza estaba completa. Una semana después intentó hablar conmigo otra vez. Sé que me odias, pero esto me está matando, dijo mientras me seguía por el pasillo. No te odio, Rubén. Si te odiara todavía significaría que me importas. Entonces, ¿qué quieres que haga? Nada. Que asumas lo que hiciste. ¿Y tú qué has hecho, Laura? Preguntó, mirándome fijo. Porque esto no es solo mi culpa, ¿verdad? Cada uno tiene lo suyo, respondí, y me fui a la habitación. No volví a discutir con él. Pasaron los días y el ambiente se volvió insoportable. Empezó a dormir en el sofá. No me pidió volver a la cama. No hacía falta. Sabía que todo estaba roto. El jueves siguiente recibió un correo. Lo leí de reojo mientras dejaba una taza sobre la mesa. La investigación se cerraba sin despidos, pero lo trasladaban a otra sede, lejos, en Toledo. Tenía que incorporarse en 2 semanas. No me lo contó enseguida. Esperó hasta la noche, quizá esperando una reacción. Me trasladan. No me despiden. Me alegro, dije. ¿Quieres que siga viviendo aquí o prefieres que busque algo? Prefiero que busques algo. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Durante los días siguientes se dedicó a empacar sus cosas. No hubo despedidas largas. Me dejó las llaves sobre la mesa y se fue sin mirar atrás. El silencio después de que se cerrara la puerta fue lo único que me dio algo de paz. No porque me sintiera libre, sino porque sabía que él por fin entendía cómo se siente cuando te quitan algo sin darte explicación. A la semana me llegó un mensaje suyo. Decía que quería hablar, que necesitaba entender por qué había pasado todo, que sentía que algo más había detrás de lo que le había ocurrido en el trabajo. No le contesté. Guardé el número, pero no respondí. Había aprendido que a veces la mejor respuesta es la ausencia total. Pasaron 3 días más antes de que Marta, mi prima, me llamara para decirme que Rubén le había escrito, que quería pedirme perdón en persona. Le dije que no hacía falta, que ya no había nada que reparar. Me preguntó si me sentía bien. Le contesté que sí, que por fin todo estaba en su sitio. Colgué y me quedé mirando la casa en silencio, con los muebles intactos, las tazas en el mismo sitio, las luces encendidas igual que siempre. Todo estaba igual, pero ya no era lo mismo. Rubén nunca descubrió que fui yo quien filtró la información. No lo sospechó de verdad. Y aunque lo hubiera hecho, no lo habría podido probar. Esa fue la parte más limpia de todo el asunto. Me devolví el poder sin mancharme las manos de forma visible. Nadie perdió dinero, nadie fue a la cárcel, nadie salió herido. Solo se equilibró la balanza. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. No soñé con él ni con ella. Soñé con la casa vacía y el sonido de la puerta al cerrarse, ese clac que al principio me había despertado, ahora me acompañaba como el cierre final de algo que, por fin, había terminado. Pasaron 3 semanas desde que Rubén se fue de casa. Durante ese tiempo no volvió a llamar ni a escribir, cosa que me sorprendió un poco porque lo conocía lo suficiente como para saber que era de los que insisten cuando algo se les queda sin cerrar. Pensé que tal vez había entendido que no quedaba nada por discutir, o que simplemente había aceptado su nueva vida en Toledo como una especie de castigo autoimpuesto. En casa, todo seguía igual, solo que con menos ruido. Me acostumbré rápido a no tener que compartir el baño, a poder dormir en diagonal en la cama,
a no escuchar el sonido de las llaves cayendo en la entrada a las 8. A veces, por inercia, preparaba 2 cafés, pero luego lo dejaba ahí, sobre la encimera, hasta que se enfriaba y lo tiraba. No por nostalgia, sino por costumbre. El vacío no dolía, solo estaba ahí, como un dato. Un sábado por la mañana, a las 11 y algo, sonó el timbre. Pensé que sería Marta o alguna vecina, pero cuando miré por la mirilla, vi a Rubén. Tenía el pelo más largo, la cara cansada y una sudadera que no le había visto antes. No traía mochila ni maleta, así que entendí que no venía para quedarse. Dudé si abrirle, no porque me diera miedo, sino porque no sabía qué más podía decirme que no hubiera dicho ya. Pero lo hice. Abrí la puerta y me miró con una mezcla de ansiedad y alivio, como si no estuviera seguro de si le iba a cerrar en la cara o no. Solo quiero hablar, dijo. Habla. ¿Puedo pasar? Asentí sin decir nada y se sentó en la misma silla donde meses atrás había hojeado la carpeta con las pruebas. Yo me quedé de pie, apoyada en la pared, sin ganas de fingir que esto era una charla casual. Él lo notó, claro, y no tardó en soltar lo que traía preparado. He estado dándole vueltas a todo. Lo de la empresa, lo de nosotros, lo de ella, todo, empezó, hablando despacio, sin mirarme directamente. He hablado con un abogado, dice que el traslado fue una forma de quitarme de en medio sin armar escándalo. Que no quieren problemas, pero tampoco me quieren allí. No he hecho nada ilegal, eso lo sé. Pero me dejaron claro que algo de lo que alguien dijo coincidía con información interna y que era suficiente para desconfiar de mí. Y vienes a preguntarme si fui yo. No lo sé. Puede que sí, puede que no. Pero no vine por eso. Vine porque me doy cuenta de que, pase lo que pase, nunca entendí del todo lo que rompí. Pensaba que te había hecho daño solo por lo del engaño, pero ahora creo que fue más grande que eso. No fue solo eso, le confirmé. Fue cada vez que volviste a casa mirándome a la cara como si no estuvieras haciendo nada. Fue cada vez que te reías conmigo después de acostarte con otra. Fue cada vez que pensaste que la verdad no tenía importancia porque yo no me había enterado. Lo sé. Y por eso estoy aquí. Porque no quiero que lo último que quede entre nosotros sea ese silencio. ¿Y qué quieres exactamente, Rubén? ¿Perdón? ¿Qué te diga que ya pasó? No. Ya entendí que eso no va a pasar. Solo quiero que sepas que no vine a justificarme. Que sé que lo arruiné. Que sé que, aunque no me hubieras hecho nada a nivel laboral, me lo merecía. Y que no voy a buscar culpables fuera de mí. Lo que hice fue egoísta, cobarde y una mierda. Me lo repito todos los días desde que me fui. ¿Y eso para qué te sirve? Para no olvidarlo. Para no repetirlo. Para no inventarme excusas. Y porque quiero decírtelo con la cara delante. No por mensaje, no por teléfono. Tenía que venir y decirlo aquí, donde pasó todo. Nos quedamos en silencio unos segundos. No fue incómodo. Fue necesario. No podía darle ninguna absolución, ni aunque quisiera. Lo que se había roto ya no era recuperable. Pero que él lo entendiera sin pedir nada a cambio, sin montar un espectáculo, sin dramatismos, era lo mínimo que podía aceptar como cierre. ¿Estás bien? Preguntó después. Estoy aprendiendo a estarlo, contesté. ¿Sigues trabajando en el Insti? Sí. Me ofrecieron coordinar el departamento de lengua. Acepté. Eso está bien. Sí. Rubén se levantó. Se acercó a la mesa, se quedó mirando el jarrón vacío en el centro y luego me miró otra vez. ¿Puedo preguntarte algo sin que suene como una provocación? Depende de lo que preguntes. ¿Te arrepientes de algo? No de haberme descubierto,
sino de cómo terminó todo. Lo pensé. No mucho, porque ya lo había pensado antes. No. No me arrepiento. Si hubiera dejado pasar todo, si me hubiera tragado la historia, estaría aquí sentada, aún contigo, sabiendo que en cualquier momento volverías a hacerlo. Lo que pasó me rompió, sí, pero me obligó a ver la verdad. Y desde la verdad, uno puede reconstruirse. Aunque sea desde cero. Rubén asintió. Se notaba que la respuesta le dolía, pero también que la respetaba. No intentó rebatirla. Se acercó a la puerta, la abrió y antes de salir, se giró. ¿Puedo llamarte algún día? Solo para saber cómo estás. Nada más. No lo sé. Hoy no. Está bien. Gracias por dejarme entrar. Salió. Cerró la puerta con cuidado. No fue un portazo ni una salida dramática. Fue solo el final. Me senté en la silla que había ocupado él y respiré hondo. No sentí alivio. Sentí peso. No por lo que se dijo, sino por todo lo que quedó atrás. Porque aunque una conversación así no cambia el pasado, sí lo pone en su sitio. Y eso era lo que yo necesitaba. Quedé ahí un rato más, sola, en silencio. Luego me levanté, recogí la taza que él no había usado, la enjuagué y la guardé en el armario. Después salí al balcón, encendí un cigarro y me senté. No estaba feliz, pero tampoco estaba rota. Solo estaba consciente. Y con eso, por ahora, me bastaba. Después de aquella última conversación con Rubén no volví a saber de él durante bastante tiempo. No lo bloqueé ni le borré el número, pero tampoco busqué saber si me escribió y yo no lo vi. Simplemente no lo volví a mirar. Cuando uno toma la decisión consciente de cerrar una historia, hay que cumplirla, y yo no quería quedarme atrapada en ese punto muerto en el que muchos se estancan, preguntándose si deberían haberlo intentado un poco más, si quizás había espacio para un perdón futuro o una convivencia pactada, aunque fuera solo por comodidad. Lo mío con Rubén se terminó de una forma clara, sin espacio para confusión. Ya no éramos pareja, ya no compartíamos cama, ni rutina, ni intimidad, ni nada que se pareciera al amor. Y eso era definitivo. A veces cuesta más asumir lo que ya no existe que lo que duele, pero cuando uno lo hace, todo pesa menos. Me centré en mi trabajo con una intensidad que hasta a mí me sorprendió. Acepté más horas, me ofrecí para coordinar proyectos, incluso me apunté a unas jornadas de literatura que se hacían en Salamanca. Lo hice sin planificarlo mucho, simplemente como forma de moverme, de sentir que el tiempo avanzaba sin que yo me quedara quieta en medio del recuerdo. Volví a ver a amigas que hacía años que no frecuentaba, retomé contacto con mi hermano mayor, que vive en Zaragoza, y pasé un fin de semana en su casa. Me invitó su mujer sin insistir demasiado, sabiendo que cuando alguien sale de una relación rota necesita respirar sin presión. Me trataron con esa mezcla de cariño y distancia que se agradece cuando no estás para contar tu vida a nadie. Con el tiempo volví a sonreír sin necesidad de fingir, volví a salir sin miedo a encontrarme con parejas felices o con fotos de viajes compartidos en redes. Volví a ser capaz de ver una película sin pensar si a Rubén le gustaría o no. Todo eso fue lento, pero fue real. Y eso fue lo importante. No necesitaba un cambio radical, ni reinventarme, ni descubrir una nueva versión de mí. Solo necesitaba recuperar las partes que había ido dejando de lado para sostener un matrimonio que hacía años estaba muerto sin que yo lo quisiera admitir. Una tarde, Marta me propuso ir a un curso de cocina. Lo pensé durante unos minutos y luego acepté. Nunca fui especialmente buena en la cocina, siempre lo hacía por necesidad, pero no como algo que me entusiasmara. El curso era sencillo, en una escuela local, con otras mujeres de distintas edades y un par de hombres que parecían más interesados en socializar que en aprender recetas. No me importó.
Me divertí. Me reí. Aprendí a hacer pan casero y alguna que otra salsa que luego repetí en casa solo por el placer de hacer algo nuevo sin tener que compartirlo con nadie si no quería. Un día, Rubén volvió a escribirme. El mensaje era corto. Me decía que estaba en Madrid por trabajo y que quería saber cómo estaba. No me pidió vernos, no me preguntó si tenía pareja, no intentó abrir una conversación profunda. Solo quería saber cómo estaba. No le contesté. No porque me doliera, sino porque no tenía nada que decirle. Ya le había dicho todo cuando vino a casa y no iba a abrir otra puerta que no llevaba a ninguna parte. Agradecí, en silencio, que al menos no insistiera. Que supiera que el silencio también era una respuesta. Un par de semanas después, mientras corregía unos trabajos de segundo de bachillerato, me llegó una carta. No tenía remitente, pero reconocí su letra enseguida. Era de Rubén. La leí entera sin detenerme. Decía que había entendido muchas cosas en ese tiempo, que su traslado a Toledo le había obligado a mirar su vida desde otro ángulo, que no estaba buscando que volviéramos, ni que le perdonara, ni que habláramos siquiera, solo necesitaba cerrar algo desde su parte. Me decía que había empezado terapia, que había cortado definitivamente con aquella mujer y que ahora entendía que el daño no fue solo el acto físico, sino todo lo que construyó alrededor de la mentira. Que no se había dado cuenta de cuánto me había aplastado emocionalmente hasta que se vio solo, con la casa vacía y el eco de su propia voz como única compañía. Me pedía que no le respondiera si no quería, que no buscaba nada a cambio, que solo necesitaba decir lo que nunca supo decir mientras vivíamos juntos. Guardé la carta en el cajón de la mesa sin volver a abrirla. No la tiré, pero tampoco le di más vueltas. Era su forma de procesar lo suyo, no tenía por qué convertirse en parte de mi proceso. La vida siguió. Y no me enamoré de nadie nuevo, no me fui a vivir a otro país, ni monté un blog sobre mujeres que renacen después de una infidelidad. Nada de eso. Solo seguí mi vida. Con días buenos, otros menos buenos. Con momentos de euforia y otros de agotamiento. Aprendí a convivir con la idea de que una persona puede cambiarte la vida para mal y que eso no significa que tú te hayas roto para siempre. Aprendí que el orgullo puede ser útil cuando no se convierte en una muralla, sino en una barrera de protección justa. Aprendí que perdonar no siempre es necesario para seguir adelante. Y sobre todo, aprendí a no buscar respuestas en quien ya demostró que no las tiene. Un año después de todo, Rubén volvió a escribirme. Me dijo que estaba viviendo en Cuenca, que había encontrado un piso pequeño con vistas a un parque y que había empezado a salir con alguien. No me lo contó como si esperara mi reacción, simplemente lo compartía, como quien cierra un ciclo. Me deseó lo mejor. Le respondí que me alegraba por él. Fue la única vez que le contesté desde que se fue. Me dio igual si su relación duraba o no. Ya no era mi asunto. Lo único que me importaba era saber que, después de todo, no habíamos quedado atrapados en una historia que nos arrastrara toda la vida. Ahora, cuando alguien me pregunta si volvería a casarme o si creo en el amor, contesto que no tengo prisa por responder eso. Que no tengo miedo a estar sola, ni me siento incompleta. No necesito una pareja para darle sentido a mis días. Si llega alguien con quien compartir cafés, noches tranquilas y conversaciones que no terminen en reproches, bien. Si no llega, también bien. Ya no me mueve el miedo ni la necesidad de rellenar huecos. Me mueve la tranquilidad. La que me costó meses construir. La que nadie más me va a quitar. Y eso, hoy por hoy, es suficiente.